Secundaria, tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cuál es la importancia de las aportaciones de Mendeleev al conocimiento químico? Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, Ciencias Química. Mi nombre es Teresa de Jesús Chavarría Suárez. Yo soy Nadia Raquel Sánchez Muñoz. Estamos viviendo un momento de distanciamiento social para cuidar de nuestra salud. Por eso, les recomendamos usar cubrebocas cuando salgan de casa, evitar tocarse la cara, lavarse las manos con frecuencia utilizando agua y jabón por al menos 20 segundos y limpiar las áreas donde se encuentran. Recuerden que el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, puede vivir por horas sobre algunas superficies según factores como luz solar, la humedad y el tipo de superficie. Antes de iniciar, les expresaré la frase de Dmitri Mendeleev. Es imposible anticipar y predecir los límites del conocimiento científico. ¿De qué se trata la sesión de hoy? Reconoceremos la importancia de la propuesta que realizó el científico ruso Dmitri Mendeleev en 1869 para organizar los 63 elementos conocidos en esa época, por su masa atómica y sus semejanzas. Además, predijo las propiedades y la masa atómica de otros elementos que aún no se habían descubierto, dejando un espacio vacío para ellos en la tabla que diseñó. En la sesión de hoy reconoceremos la importancia de la metodología científica, predicción, representación y explicación, aplicada por Mendeleev al proponer su tabla periódica con base en la sistematización y organización de los elementos, considerando su masa atómica. En 1869, el científico ruso Mendeleev organizó los 63 elementos ya conocidos por la comunidad científica de esa época. ¿Sabían que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, en homenaje al aniversario 150 de su primera publicación por el científico ruso Dmitri Mendeleev? Los materiales que usaremos en esta sesión son el cuaderno para la asignatura de Ciencias Química, donde escribirán la fecha y título de la sesión, bolígrafo, lápiz y colores. El libro de texto de Ciencias 3 que podrán utilizar para ampliar este tema para resolver dudas que surjan sobre los planteamientos de la sesión. A lo largo de nuestra vida estamos acostumbrados a clasificar diversos materiales a partir de un criterio determinado, es decir, organizamos y ordenamos el mundo que nos rodea estableciendo semejanzas, diferencias, relaciones entre los objetos o haciendo coincidir aspectos cualitativos y aplicando el uso de cuantificadores. ¿Han visitado alguna vez un mercado? ¿Cómo están acomodados los productos de los puestos? Por ejemplo, las frutas. Si buscamos manzanas, los vendedores las acomodan por colores y por tamaños y podemos escoger la que más nos guste. Esto se llama clasificación. ¿Pueden registrar una organización parecida en su libreta? Por ejemplo, los utensilios y enseres de su cocina. ¿Consideran que en la ciencia también se clasifica y ordena la información? ¿De qué manera? La química, al ser una ciencia, tiene un objeto de estudio que a lo largo de muchos años de observaciones, investigaciones, experimentos y reflexiones han contribuido una base sólida para comprender a la materia, energía, sus interacciones y transformaciones. La ciencia se construye de manera continua. Los avances tecnológicos, como producto de la investigación, contribuyen a descartar o ratificar y ampliar las aportaciones que muchos científicos nos brindaron. ¿Alguna vez han observado una tabla periódica? Para la química,
La aparición de la tabla periódica de los elementos es un momento histórico clave. ¿Cómo clasificarían a la materia? Recuerden que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. ¿Saben qué es una predicción? ¿Creen que la ciencia puede predecir? ¿De qué manera? Anoten sus respuestas en la libreta. Observen el siguiente video. Muchos científicos intentaron organizar los elementos conocidos, pero no habían encontrado un patrón ni semejanza entre ellos. Recuerden que Cannizzaro publicó en 1858 una lista de pesos atómicos fijos y gracias a esta aportación, Mendeleev, al igual que otros científicos, pudieron organizar los elementos. El siglo XIX se caracterizó por un enorme desarrollo en muchas áreas del conocimiento. En el ámbito de la química se dieron avances extraordinarios. Para 1860 se habían identificado alrededor de 60 elementos químicos y se habían probado diferentes maneras de clasificarlos, basadas principalmente en su masa atómica. El trabajo entusiasta de diversos investigadores permitió recabar datos más precisos acerca de los elementos. Las aportaciones sobre las masas atómicas que Cannizzaro presentó en el primer Congreso de Química de Karlsruhe fueron aprovechadas por varios científicos, entre quienes destacó Dmitri Mendeleev. Este químico ruso se dio a la tarea de investigar toda la información que había acerca de los elementos químicos. Por ello, Mendeleev dedicó muchos años de trabajo para obtener y analizar dicha información. Mendeleev elaboró una tarjeta para cada uno de los elementos y anotó sus propiedades. Una vez elaboradas todas las tarjetas, las ordenó en columnas, en orden ascendente de menor a mayor valor de masa atómica. Realizado lo anterior, se percató de que algunos elementos compartían ciertas propiedades físicas y químicas. Es decir, observó una repetición periódica o periodicidad de las propiedades de los elementos, como su reacción con el agua, y la cantidad de átomos de cada elemento que se combinan con el oxígeno. La periodicidad es un ciclo de sucesos o datos que se repiten. En la naturaleza encontramos, por ejemplo, la periodicidad de las estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Y al terminar el año, iniciamos nuevamente. De la misma manera, las propiedades de los elementos se repiten periódicamente. Tras este descubrimiento, Mendeleev colocó en la misma línea horizontal a los elementos con propiedades similares. Supuso que la periodicidad de las propiedades de los elementos estaba relacionada con su masa. Esto se conoció como la ley periódica. Reflexionemos. ¿Por qué consideran que en el pasado el conocimiento sobre los elementos era tan limitado? ¿Para qué dedicó tantos años de trabajo Mendeleev en sistematizar la información de las propiedades de los elementos? ¿Por qué fueron tan importantes las tarjetas que elaboró Mendeleev de cada uno de los elementos con su nombre, símbolo, masa atómica y número de valencia? ¿Cómo encontró patrones en las propiedades de los elementos para organizarlos? Observen la siguiente infografía. Llevó siglos descubrir elementos y clasificarlos. Los científicos basaron sus conclusiones en experimentos. Observen la imagen. Mendeleev identificó las propiedades de los 63 elementos, por lo que pudo ordenarlos en forma creciente por sus masas atómicas. Incluso dejó espacios en blanco para los elementos que aún no se descubrían y predijo sus propiedades. Observen la siguiente imagen de la tabla de Mendeleev. La tabla periódica de Mendeleev clasifica a los elementos de izquierda a derecha formando líneas horizontales en orden crecientes de masas atómicas.
Los elementos de propiedades similares se disponían en columnas de forma vertical, formando grupos. Él dudó de ciertos valores y reordenó las masas atómicas de algunos elementos para que coincidieran sus propiedades. Observen el siguiente video. En ocasiones, Mendeleev tuvo que invertir el orden ascendente de la masa porque no correspondía con las propiedades del elemento. Además, dejó algunos espacios vacíos en su tabla, suponiendo que serían ocupados más adelante por elementos que tuvieran propiedades similares a los de la misma columna. De esta forma, predijo la existencia de elementos aún no descubiertos. Mendeleev, además, predijo algunas propiedades de los elementos aún no descubiertos. Para el elemento que él llamó ecasilicio, predijo su masa atómica y su densidad, entre otras propiedades. El tiempo y el trabajo de otros científicos le dieron la razón a Mendeleev. El galio, el escandio y el germanio ocuparon los espacios vacíos dejados en su tabla. Cuando se descubrió el germanio en 1886, sus propiedades eran muy cercanas a las del ecasilicio predichas por Mendeleev. El avance científico que se logró con la organización y sistematización de la tabla periódica de Mendeleev nos permite observar que la construcción del conocimiento científico se da a partir de la observación e interacción con el mundo que nos rodea. El planteamiento de preguntas nos lleva hacia la búsqueda de respuestas. Mediante el ensayo y error, la teoría con la experimentación, el uso de una metodología precisa y concisa, obtenemos resultados que al analizarlos nos lleva a formular conclusiones y generalizaciones. La comunicación entre la comunidad científica es sumamente valiosa para los avances científicos. Aunque son frecuentes los casos de investigaciones en paralelo, sin que los científicos tengan conocimiento del trabajo de sus otros colegas, no es frecuente llegar a conclusiones parecidas. La obra del químico profesor y médico alemán Julius Lothar Meyer fue similar al del químico Dmitri Mendeleev, pero él no fue reconocido porque tardó un poco más en publicar su trabajo. En la tabla periódica actual encontramos el elemento radioactivo artificial, el 101. Su nombre hace honor al científico ruso Dmitri Mendeleev por ser el padre de la tabla periódica de los elementos. Este elemento fue sintetizado por primera vez en 1955. ¿Qué les parece si jugamos con las predicciones? Vamos a comenzar a jugar. Escuchen las instrucciones. Toquen la pantalla para iniciar. Vamos, pueden acercarse. Deben mover el dedo solo sobre las tarjetas en forma vertical y horizontal, nunca en diagonal. Y pueden volver a la tarjeta que acaban de tocar. A partir del hidrógeno, hagan un movimiento, ya sea vertical y horizontal. Claramente el dedo estará sobre el litio o el carbono. Así que podemos quitar la tarjeta del hidrógeno. No muevan su dedo aún. De donde están, harán varios movimientos solo sobre las tarjetas que quedan. Recuerden, vertical u horizontal, y pueden pasar por donde ahora está su dedo esta vez. En este caso, harán 7 movimientos mientras yo cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La predicción es que su dedo no está sobre la tarjeta donde se encuentra el oxígeno, así que lo quitamos. De donde tengan su dedo, seguirán moviendo solo de forma vertical y horizontal. Ahora harán 3 movimientos. ¿Listos? 1, 2, 3. Donde sea que quedó su dedo, la predicción es que no está en el fósforo. Quitémoslo.
Seguimos el juego. Así que, de donde quedó su dedo, cuenten 7 movimientos. Recuerden, vertical, horizontal y pueden pasar por donde está su dedo ahora. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La predicción es que su dedo no señala la tarjeta de litio. Vamos a quitarlo. Ahora siguen 5 movimientos. 1, 2, 3, 4, 5. Seguro señalaron donde no está el flúor, así que retirémoslo. Continuamos con 9 movimientos a través de las tarjetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Detengan su dedo. La predicción es que no está en el carbono. Sigamos ahora con 3 movimientos. 1, 2, 3. El dedo no está en el azufre, así que adiós azufre. Ahora nos queda un movimiento. Muevan un lugar su dedo y el dedo no está en el aluminio. Está en el galio. La experimentación nos permite descubrir y comprobar determinados fenómenos científicos. Podemos observar los hechos naturales y dar una explicación a ellos. Observen las siguientes muestras que están en la mesa. ¿Qué tienen en común? ¿De qué están hechas? ¿Para qué consideran que podríamos utilizarlas? Escriban sus respuestas. ¿Existiría la tabla periódica si Dmitri Mendeleev no hubiera organizado a los elementos? Si Mendeleev no hubiera hecho este trabajo, ¿tendríamos una tabla periódica? En la misma época que Mendeleev, el alemán Julius Lothar Meyer elaboró una tabla con la mitad de los elementos conocidos hasta entonces, ordenados también de acuerdo con su masa atómica. En 1868, Meyer le entregó a un colega una tabla más completa para que la evaluara, pero no la publicaría sino hasta un año después de que Mendeleev publicara la suya. Ambos científicos se apoyaron en la organización y sistematización de los datos de los elementos conocidos en ese entonces, lo que explica que llegaran a resultados similares. Mendeleev estudió y organizó los datos y propiedades de los elementos. La evidencia que convenció a la comunidad científica de esa época fue el descubrimiento de 2 elementos cuyas propiedades correspondían a sus predicciones, el galio y el germanio. Las propiedades de estos elementos coincidían con las predicciones de Dmitri y la propuesta de su tabla fue aceptada de inmediato. La tabla periódica ha evolucionado a lo largo del tiempo y, aunque existen muchas diferencias con la tabla periódica actual, Dmitri Mendeleev es reconocido como uno de los científicos más importantes por su aportación en la construcción de la tabla periódica de los elementos químicos. Contesten el siguiente diagrama siguiendo la numeración para resolverlo. En el número 5, elaboren un mapa mental de lo aprendido en esta sesión, en la parte de atrás de su hoja. Dmitri Mendeleev se considera el padre de la periodicidad, ya que se puede utilizar la tabla periódica para realizar predicciones. Hablando de manera metafórica, es una lista de ingredientes de lo que está hecho el universo, un libro de recetas que nos dice cómo mezclar las cosas y qué resultados se van a obtener.
La metodología científica nos permite obtener nuevos conocimientos. En la ciencia química se requiere de la observación sistemática, la hipótesis, la medición, la experimentación, el análisis y la interpretación de los resultados, así como la formulación de conclusiones y generalizaciones. Los científicos siguen utilizando la tabla periódica que se creó hace siglo y medio, porque es un trabajo universal que involucra diferentes campos del conocimiento como la astronomía, la física, la química, la biología y otras ciencias naturales. El conocimiento científico nos permite establecer nuevas teorías o modificar las que ya existen. Se crean nuevos conocimientos que transforman la realidad y dan soluciones a diversos aspectos sociales. Mejora la educación y aumenta nuestra calidad de vida. ¿Qué viene a su mente cuando afirmo que los niños hacen preguntas y preguntas y preguntas? Eso quiere decir que desde edades tempranas tenemos la habilidad de hacer ciencia, porque somos muy curiosos y tratamos de dar solución a algo que nos interesa. Muchos científicos han intentado dar una explicación acerca de qué es la materia oscura del universo. ¿Utilizarías alguna metodología científica para dar respuesta a esta interrogante? ¿En qué podemos aplicar lo visto en la sesión de hoy en nuestra vida cotidiana? Los elementos químicos de la tabla periódica están en todos los aspectos de nuestra vida. Por ello es importante conocer las propiedades de cada uno y cómo se relacionan entre sí. La organización de la tabla periódica nos permite conocer sus propiedades químicas y físicas. Esta información nos permite obtener productos que utilizamos a diario. Por ejemplo, el cobre en las instalaciones eléctricas, el aluminio en utensilios de cocina, el silicio de los chips de computación, entre muchos otros. El trabajo de Mendeleev nos permitió predecir, clasificar y ordenar a los elementos y sentó las bases para la construcción de la actual tabla periódica de los elementos químicos. Pueden encontrar más información en la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, 2019, Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos de Leonardo Huerta, en marzo 12 de 2019. También en el C3, Centro de Ciencias de la Complejidad UNAM, Arte y Ciencia, la complejidad de los elementos químicos, de David Delgado, el 26 de mayo de 2019. Podemos utilizar recursos interactivos y libro de texto. ¡Listo! Terminamos una sesión más de Aprende en Casa 2. Les invitamos a platicar con sus familiares sobre el tema de hoy. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.